Muy buenos días. Bienvenidos al segundo día del Encuentro de Innovación Educativa, Vocación por lo Nuevo, espacio de la Universidad Nacional Autónoma de México para el intercambio de ideas, el análisis conjunto y el debate universitario. A nombre de la Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y la Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación, reciban nuestro agradecimiento a quienes nos acompañan aquí físicamente en el Foro José Luis Ibáñez de la Facultad de Filosofía y Letras en Ciudad Universitaria y a quienes nos siguen vía streaming. Agradecemos también que nos acompañen donde se encuentren. Iniciamos nuestra primera mesa donde tenemos dos presentaciones, cada una con 30 minutos de duración, seguidas de un segmento de 50 minutos de intercambio, preguntas y respuestas en torno a los temas de las experiencias presentadas y a las derivaciones e implicaciones en torno a la innovación educativa. Les agradecemos mucho su participación al respecto. En la sesión de preguntas y respuestas dispondremos de 2 minutos por intervención, tanto para elaborar como para contestar. Quienes moderen cada sesión coordinarán los tiempos señalados. En el paquete de información que se les ha entregado, encontrarán ustedes las semblanzas curriculares de quienes presentan experiencias y quienes moderan. Dado que éstas no se presentarán en el desarrollo de las sesiones, los invitamos a leerlas. Con la intención de recuperar propuestas concretas que ustedes deseen compartir, los invitamos a enviarlas a través del hashtag Vocación por lo Nuevo del formulario de Google, al que podrán acceder a través de los códigos QR disponibles en el vestíbulo del foro, o también por medio de las tarjetas que pueden solicitar a los miembros del staff. En esta primera mesa de trabajo, se reflexiona en torno al tema de la docencia y formación. Presentan la doctora Concepción Barrón Tirado, directora de Desarrollo Educativo de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, y el doctor Jesús Salinas Herrera, director del Colegio de Ciencias y Humanidades. Un aplauso, ¿no? No, van a aplaudir, bueno. Bueno, yo voy a hacer como hizo mi compañera Marcela el día de ayer. Me voy a parar porque siento que le estoy dando la espalda a la mayor parte de la gente. A mí me toca moderar esta mesa. Mi nombre es Marina Kriskowski, vengo de la DGTIC, de la Coordinación de Tecnologías para la Educación. Voy a presentar a las personas que nos acompañan, además de los dos ponentes principales. Concepción Montero, subdirectora de Educación Continua de COED. La doctora Luz Lazos, coordinadora del Diplomado en Innovación Educativa en el CCH, que es parte de lo que nos van a presentar, y el doctor Alberto Monzoy, que es el secretario de Programas Institucionales en la Dirección General del CCH. Entonces, vamos a empezar con la exposición de la Coordinación de Educación Abierta y Educación a Distancia. Después vamos a pasar a la Dirección General del CCH y después, pues espero que tengan muchas preguntas y muchas ganas de interactuar con nuestros ponentes para que tengamos un debate bien intenso. Adelante, Conchita. Buenos días. Agradezco la invitación a todos para poder compartir con ustedes las experiencias que tenemos en torno a la formación de docentes. Quiero señalar que lo que voy a presentar es producto de un trabajo colegiado que hemos estado realizando en la Dirección de Desarrollo Educativo con los académicos que pertenecen a esta dirección. Se han llevado a cabo una serie de discusiones y análisis con la finalidad de poder presentar a ustedes un modelo para la formación de docentes en este momento. Bueno, muy bien. Primero vamos a centrarnos en lo que es la innovación. Creo que ya se ha hablado durante mucho tiempo y lo he discutido con algunos colegas, que tampoco es nuevo, el poder hacer énfasis en que toda innovación requiere un cambio, pero debe de tener un compromiso social. No solamente debemos de pensar en que las innovaciones tienen que buscar lo inmediato o simplemente el incorporar
cosas viejas a cuestiones novedosas, ¿no? Requiere de nuevos paradigmas que se transformen y de mentalidades y prácticas socioculturales distintas. Requiere de un contexto y requiere también de una infraestructura que posibiliten estas innovaciones en el ámbito educativo. Asimismo, nos encontramos con una serie de problemáticas que para nosotros es importante señalarlas. La primera es no replicar todo lo que se ha hecho y luego presentarlo como nuevo. La siguiente, se requieren unas revisiones en cuanto a la infraestructura, en cuanto a la normatividad, en cuanto a las estructuras curriculares y en cuanto a los espacios físicos para poder incorporar innovaciones en el ámbito educativo. También no podemos llevar a cabo ajustes arbitrarios que provienen ya sea de arriba hacia abajo o de fuera hacia adentro, que esto es lo que generalmente ha caracterizado las innovaciones educativas. También no podemos pensar en innovaciones históricas y sobre todo que no tengan este soporte institucional, que no estén en el marco de una institución educativa y de un proyecto educativo. De tal manera que las innovaciones curriculares, las innovaciones didácticas tengan sentido y se articulen en distintos momentos. También necesitamos condiciones que sedimenten esta situación, que sedimenten esta perspectiva. Por otro lado, requerimos una organización curricular distinta. Sabemos que esto todavía nos va a llevar mucho tiempo. Sin embargo, ha habido grandes intentos y necesidades de transformar el ámbito curricular. Seguimos trabajando bajo la perspectiva disciplinaria, en donde lo que se privilegia son los contenidos y la disciplina en sí misma. Por lo tanto, se requiere crear una epistemología del conocimiento, un aprendizaje multi e interdisciplinario y también a lo que se denomina un currículo infusionado, en donde el estudiante sea el centro. El centro, en el sentido de que todo proyecto educativo se orienta hacia la formación de los estudiantes. Sin embargo, la necesidad y la posibilidad de trabajar con los estudiantes, de organizar, de revisar y de propiciar, ¿sí?, estos aprendizajes es tarea del docente. Entonces también tenemos que seguimos con esta lógica de la relación docente-contenido, alumno, contenido, docente, cuando ahora hay un sinnúmero de relaciones que se pueden establecer en el ámbito educativo y sobre todo en la educación en línea. También necesitamos todavía rebasar esta tensión entre la evaluación auténtica de los aprendizajes contra la evaluación de contenidos factuales. Creo que por momentos lo hemos visto cuando se trabaja o se está trabajando por competencias, que se siguen presentando pruebas objetivas cuando lo que se quiere es demostración en escenarios reales. También esto es una de las grandes tensiones que tenemos, ¿no? Entonces, los nuevos modelos curriculares en la educación superior tienden a seguir otras lógicas basadas en producción de conocimientos y demandan prácticas docentes distintas. Sin embargo, esto no es solamente por decreto o porque se elabore un mejor programa. Requerimos de reconocer cuáles son las condiciones, cuáles son los puestos, las funciones y las características de los docentes. Y esto ha sido una tarea que hemos estado realizando al interior de la dirección. ¿Sí? Ahora, aquí recupero dos ámbitos que plantea Perrenot en cuanto a la formación de docentes, que es el de formar para la ciudadanía y un sentido de implicación. En ese sentido, se requiere que el profesor sea cada vez más una persona creíble. Esta falta de credibilidad promovida en distintos ámbitos se requiere recuperar en los espacios, la credibilidad del docente en los distintos espacios, pero sobre todo a partir de su formación, a partir de sus prácticas y del apoyo institucional en el cual se desenvuelve. Es un mediador intercultural, animador de una comunidad educativa, garante de la ley, organizador de una vida democrática, un conductor cultural y un intelectual. No me voy a detener en cada uno de ellos porque hay que presentar la propuesta, simplemente quiero que se den cuenta cómo nosotros hemos estado trabajando y desde dónde. Entonces, consideramos que la práctica reflexiva es el elemento clave para que los docentes puedan transformar sus prácticas,
su quehacer cotidiano. Si no hay una práctica reflexiva, el docente no se da cuenta o no tiene el tiempo suficiente para hacerlo. Lo rebasa la vida cotidiana, le rebasa las exigencias, las demandas. Se requiere una implicación crítica también del docente en cuanto a una situación política, en cuanto al contexto, en cuanto a los mismos contenidos que se trabajan y a las formas de trabajarlos. Por lo tanto, se requiere también que el docente se comprometa con la sociedad y con su contexto. Ahora, nosotros encontramos una serie de ambivalencias y las recuperamos también de Edgar Morin y de Perrenot, donde encontramos una serie de ambivalencias entre la ciudadanía planetaria e identidad local. ¿Cómo trabajarlo desde el aula? La mundialización económica y el encierro político, las libertades y desigualdades, tecnología y humanismo, racionalidad y fanatismo, individualismo y cultura de masa, democracia y totalitarismo. O sea, se plantea como versus. Sin embargo, en esta época tenemos que hacer una serie de trabajos donde dialécticamente se puedan ir resolviendo. Finalmente, vamos a hablar del modelo educativo. Le voy a pedir a la maestra Montero si gusta empezar a hablar de ello y vamos a ir intercambiando ya algunos comentarios. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Pues básicamente lo que nos ha compartido ya la doctora ha sido el punto de partida y ha entrado en contacto directo con lo que ahora ha sido la renovación y la actualización del modelo educativo en SUAYEC, que se basa prácticamente en una especie de dicotomía, una especie de nudo sin fin inclusive le llamamos, porque es un proceso constante, ¿no?, entre qué aprender y cómo aprender, entre lo que nosotros sabemos que es un dominio que tiene necesidad del participante, o en este caso nuestros estudiantes, de lo que debe aprender y de las condiciones que nosotros como instancia vamos a poder acercarle para que esa capacidad de aprendizaje lo pueda, pues básicamente, concretar y lo pueda, sobre todo, compartir y lo pueda hacer de suyo y lo pueda hacer de toda la comunidad que en conjunto con él aprenden en estos escenarios. También, aquí tenemos un lugar que ocupa el aprendiz como arquitecto de su aprendizaje, aprendiz que además tiene de sí una conciencia de las formas en que va aprendiendo y se apuesta también a lo que puede ser esta pues necesidad de ser creativos en este mundo cambiante y la capacidad de poder transitar entre disciplinas, poder compartir, poder disentir inclusive y poder construir entre todos estos jóvenes estudiantes de la modalidad comunidades de aprendizaje que puedan acercarlos a la realidad de su contexto en que tiene lugar su aprendizaje en este sistema educativo, pero también en compañía de un docente que está en constante transformación. El docente por eso ocupa un lugar preponderante en este modelo como desarrollador del currículum, como desarrollador básicamente de algunos contenidos, como persona que además acompaña como asesor o profesor en línea y además estamos por iniciar también un proyecto en compañía de algunas otras áreas de trabajo de tutoría y consejería en línea para que entre pares, para que entre compañeros y docentes se pueda dar una especie de contención a quienes estudien en la modalidad y particularmente apropiarnos de procesos evaluativos de experiencias de aprendizaje. Pues basados en estos elementos y fundamentalmente dando un lugar importante a nuestros docentes que no solamente van a ser asesores en línea, no solamente van a ser tutores en línea, sino son básicamente también docentes universitarios que consigo llevan varios saberes, una experiencia amplia, tienen consigo un camino andado a través del mundo real que evidentemente como profesionistas, como personas, como padres de familia, invierten desde su sentido de ser, desde la ética de la docencia, desde sus valores, desde su práctica, inclusive desde sus creencias y sus sensaciones y sus pasiones, todo lo que tiene que asociarse a un escenario educativo
a un ecosistema, inclusive platicábamos hace un rato con uno de nuestros compañeros, que puede suscitar un intercambio muy importante, no solo de conocimiento, no solo de formas de aprender, sino también de la forma en que este docente impregna el aula, quizás en este caso virtual, el escenario, los foros, los espacios de debate, de su propia esencia como docente y de lo que implica e invierte en este proceso para que el otro aprenda, para que el otro descubra o redescubra el mundo que le es propio y que pueda, pues en este caso también, generar nuevo conocimiento, ¿no? Basados en estos elementos, hemos discutido con nuestros compañeros académicos, los hemos invitado a sesiones colegiadas, como bien dice la doctora. También hemos tomado referencia de experiencias externas, de algunos elementos que el doctor Cervantes nos ha convidado y particularmente pues buscamos que este docente sean docentes profesionales que también tengan la capacidad de generar escenarios personalizados, escenarios situados, escenarios de aprendizaje que puedan servir al otro para concretar un aprendizaje, ¿no? Ya les hablábamos de la dicotomía de lo que hay entre la teoría y la práctica, pero también necesitamos que haya un gran sentido de saber que el otro está ahí, de esta necesidad de compartir y de esta necesidad de la empatía que debe existir entre un docente y una persona que está estudiando en esta modalidad que muchas veces se acerca a ella como una manera de ser exitoso en la vida, ¿no? Tenemos también las referencias que hemos analizado desde espacios, John Dewey nos habla del docente reflexivo, nos habla de la necesidad de revisar lo que estamos haciendo con respecto a nuestra práctica, de lo que estamos construyendo o lo que a veces no somos conscientes que estamos compartiendo en un debate o en una interacción educativa, ¿no? Y bueno, una esquemita breve que les queremos compartir, que tiene que ver con esto que la doctora nos decía muy al principio, y donde podemos encontrar que este docente universitario, en su constante práctica y en su constante ir y venir de un espacio educativo, pues también vive las necesidades de la gestión universitaria, también debe de adaptarse a modelos educativos que van surgiendo de acuerdo a las necesidades de nuestro entorno nacional y mundial, pero también es un docente que constantemente se ve involucrado o influenciado por todas estas corrientes actuales que muchos de nosotros ya tenemos, pues a lo mejor conocidas, otros estamos en debate, otros estamos por apropiarnos o a lo mejor terminar de convencernos, como puede ser la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, incluidas las transformaciones sociales. Hoy en día estamos viviendo evidentemente transformaciones que trastocan la práctica educativa de un docente, lo que decía la doctora, competencias docentes, competencias profesionales y singularmente la forma en que los jóvenes estudiantes y a lo mejor los no tan jóvenes que están en nuestro sistema se acercan al uso de las tecnologías que a veces puede ser de manera crítica o acrítica, y ese aprendizaje invisible que un doctor en Flaxo nos dice que puede existir a veces sin darnos cuenta y que está ahí de manera constante y que a veces el docente en un escenario virtual de pronto puede no percatarse que existe y de pronto tiene necesidad de recuperar todas esas experiencias que como aprendizaje tiene el que se acerca a nuestra modalidad, ¿no? Dado este escenario, hemos pensado en un proyecto de formación docente que trastoque varios ejes, entre ellos el eje filosófico, el eje epistemológico, el eje pedagógico, el eje psicológico, el didáctico, el comunicacional, sociohistórico, económico incluido, y evidentemente el eje tecnológico. No lo dejamos al final por simple idea, sino que es un eje que podrá trastocar, al igual que la gestión, muchos de los demás ejes que ya hemos mencionado. Estamos pensando en generar un sistema de formación docente totalmente en línea con unidades autocontenidas de aprendizaje que van a ser cursos autogestivos, válgase la expresión para algunos, en donde el docente va a acercarse a este escenario, va a hacer un análisis de su práctica, elegirá y se le sugerirán
cursos que tengan que ver con ese diagnóstico que inicialmente haga de su práctica, y particularmente buscaremos la forma en que él, en sus tiempos, en sus espacios, en la medida de sus posibilidades, entre clase y clase, entre pues responsabilidades de toda índole tiene, pueda acercarse a un escenario formativo que le permita sentirse cómodo y además ir generando lo que llamamos una trayectoria formativa muy a la medida de sus necesidades y decidida por él mismo, ¿no? Tenemos aquí una caracterización de los docentes que también se ha hecho en el seno de la dirección y que ha contado con la participación de muchos de nuestros académicos para poder recuperar lo que ya también nos dicen algunos autores y lo que evidentemente en nuestra normatividad está descrito. Estos elementos de la caracterización de la docencia universitaria nos han permitido observar qué tipo de competencias o bien habilidades o conocimientos nosotros debemos de prever para la hora de ofertar a estos docentes lo que será este escenario de formación individualizado por propia decisión, con una trayectoria que él decida recorrer, y particularmente para entrar en materia de lo que también nuestro PDI nos está señalando, ¿no? Como el escenario ideal de la docencia que se quiere renovar, que se quiere innovar en esta universidad, y estamos llamados a generar este tipo de esfuerzos, ya sea al interior de la propia CUAER o a invitarlos también a todos ustedes. Hemos hecho inventario de oferta educativa en el marco de la REDEC, hemos hecho inventario de lo que hace de GAPA, de lo que han hecho algunas otras entidades o dependencias, y particularmente llegar a este punto de caracterización de la docencia, pues nos permite generar otras sinergias, nos permite hacer invitaciones abiertas a quienes quieran establecer este contacto con nuestro proyecto, que es un proyecto común de la universidad. El objetivo fundamental del programa está situado en invitar al docente a una constante análisis y reflexión de su práctica educativa, facilitándole el acceso a experiencias educativas a distancias en un escenario que le permita cierta autonomía y además le permita ir a su ritmo, ir a sus tiempos y determinar sus propias necesidades. Un escenario que además le posibilite, ya lo decíamos, una trayectoria formativa personalizada, considerando que nosotros lo que estamos proveyendo es un escenario para fortalecer la docencia universitaria, ya sea del sistema de universidad abierto y a distancia, o también estarán invitados todos nuestros docentes de esta nuestra universidad. Es un espacio que también va a permitir el libre acceso a la oferta de educación continua que pueda existir en el marco de la REDEC, pero también oferta educativa que estamos generando a la medida. Ahorita ya llevamos una buena cantidad de diseños, estamos por empezar a producirlos, y en muy corto plazo vamos a darles a conocer el escenario, esto dicho técnicamente, la interfaz, el portal, el sitio, el micrositio, como ustedes quieran llamarlo, pero que en esencia se vuelve un gran sistema que intenta acercar oferta a la medida, insisto, que también sea atractiva, que sea sugerente y que permita evidentemente fortalecer el deber ser y el quehacer de la docencia en nuestra universidad, ¿no? A modo de reflexión, doctora. Bueno, realmente lo que aquí hacemos es una última reflexión, pensando que en el futuro tendremos ya diseñado totalmente el modelo educativo, lo pondremos en marcha con la participación de todos los académicos y además con la posibilidad de experimentar y seguir construyendo alternativas innovadoras y de cambio para la formación de los docentes, ¿sí?, en esta universidad en lo que concierne a educación en línea y distancia. Entonces, nada más, y lo que subyace a los modelos innovadores que se han mencionado antes representa un cambio de paradigma educativo con la expectativa de que el docente abandone la enseñanza transmisivo o receptiva y migre hacia los enfoques centrados en el alumno, la construcción del conocimiento y la colaboración. El cambio solicitado es mayúsculo, ¿sí? Como sabemos, cada vez más se nos exigen estos cambios, sin embargo, hemos estado analizando, discutiendo y construyendo una gama de posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a las dos concepciones por la presentación. Vamos a pasar a la de la Dirección General del CCH con su programa de seguimiento y evaluación de la actualización del plan de estudios y una propuesta que tiene el CCH de el trabajo sobre la formación docente que se requiere para poder llevar a cabo planes distintos. Le doy la palabra al doctor Jesús Salinas y les pido a todos que dudas y preguntas o comentarios que les surjan a partir de lo que acaban de escuchar, las anoten para que podamos platicar al final. Esto se apunta para allá, ¿verdad? Hacia el monitor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, quisiera de inicio dar las gracias al doctor Melchor Sánchez y a la maestra María del Pilar Martínez por su amable invitación para participar en este encuentro de educación, de innovación en la educación. Es para nosotros una oportunidad importante de poder compartir las experiencias que estamos construyendo y estamos impulsando en estos momentos en el colegio. El programa del que les vamos a hablar es un programa institucional de seguimiento y evaluación de los programas del tronco común. Esto referido solamente al primero y al segundo semestre. Como antecedente tenemos que nuestro colegio en 1971 fue creado como un modelo educativo innovador para el bachillerato. La premisa con la cual surge y nace nuestro bachillerato es la de ser un motor permanente de innovación en la enseñanza en la universidad y en el país. Estas son palabras del doctor Carlos, se me fue el nombre, don Pablo González Casanova, y esta premisa es la que ha orientado e inspirado el trabajo en nuestra institución. En 1996 logramos la actualización del plan, los programas de estudio, ¿verdad? Recuperando una rica experiencia de 25 años de una práctica que siempre buscó la innovación en las aulas, y en 2013 se dio un primer ajuste de programas y finalmente el año pasado, en 2016, se aprobó por parte del Consejo Técnico de nuestra institución la actualización de todos los programas de las materias del plan de estudios. Por primera vez, entonces, nos hemos propuesto realizar un programa de seguimiento y actualización, de seguimiento y aplicación de la evaluación de esta experiencia. Y la idea de este programa es establecer una red de investigación en los 5 planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades para dar el seguimiento y la evaluación de la puesta en práctica de estos programas. Estamos iniciando en esta generación con el primer ciclo escolar, que es primero y segundo semestre, y que son parte del tronco común. Es la primera etapa de este programa que creemos que puede ser un instrumento permanente de seguimiento y de evaluación de los programas. Los objetivos se dividen fundamentalmente en 2. El general, que sería documentar la instrumentación de los programas en el salón de clase e identificar las necesidades de formación y actualización de los profesores. Esto a partir del análisis y la reflexión de la propia práctica docente que se realiza en el aula. En general, el planteamiento de nuestra exposición va a ser de comentar cómo está estructurado este programa. El programa consiste en establecer una metodología innovadora que hasta donde nosotros conocemos no se ha aplicado todavía en nuestro país y no tenemos noticia de otras partes tampoco, en donde se basa en una red de redes. Esta red de redes funciona fundamentalmente con tecnología, ¿verdad? Por supuesto, el poder aprovechar la tecnología moderna para establecer, compartir un trabajo colegiado, darle un seguimiento muy articulado e integrado de la reflexión de lo que se está haciendo en el aula a partir de la aplicación de los nuevos programas. Y algo muy importante de este planteamiento es el que podamos recoger esa experiencia, analizarla, reflexionarla, no de manera individual, que eso ha sido
casi la tónica general. El paradigma que estamos promoviendo es más bien retomar en esta metodología de redes incorporar tanto la reflexión individual como la colegiada, la colectiva. Y en este sentido, para acompañar esta experiencia, se ha diseñado un diplomado del que vamos a hablar. Mis colegas van a completar esta presentación. La doctora Luz Lazos nos va a hablar de las características de este diplomado que va acompañando a esta aplicación. Y algo importante de considerar de este diplomado es que también estamos usando alguna metodología y un marco teórico que permita al profesor hacerse de algunas herramientas para hacer un seguimiento riguroso con herramientas básicas de investigación educativa. Algo muy importante de acompañar de esta práctica de reflexión de las experiencias en el aula es acompañarla con una metodología y con herramientas teóricas de investigación educativa. De tal manera que paralelamente a la aplicación, al trabajo individual y colegiado que se lleva a cabo de la aplicación, se está generando también, se está incursionando en generar las herramientas metodológicas y teóricas que permitan al docente ir avanzando en que sucesivamente y cada vez de manera más rigurosa esta práctica, esta reflexión sobre lo que hacen en el aula tenga un acompañamiento con los elementos de la investigación. Hay tres aspectos centrales que estamos contemplando en este diplomado que se detallará en un momento más, que es usar la investigación de acción, ¿verdad?, como una de las orientaciones de trabajo que se está realizando. Asimismo, la investigación narrativa para ir generando una recuperación de esta experiencia de una manera muy rigurosa y sistematizada, y por supuesto una reflexión muy importante del uso de la tecnología en esta actividad. Quien va a continuar la exposición de esta parte será la doctora Luz Lazos sobre estas características más precisas del diplomado que está acompañando esta práctica, y enseguida el doctor Alberto Monzoy, va a comentar sobre cómo se está haciendo la aplicación ya práctica de esta experiencia, ¿verdad? La manera en que se ha estructurado esta dinámica de trabajo de redes y de cómo estamos recuperando esa experiencia ya en la forma operativa de su aplicación. ¿Sí? Yo lo voy pasando, ¿sí? Bueno, muchas gracias, buenos días. Pues voy a presentar lo que ya adelantó el doctor Salinas acerca de lo que estamos haciendo aquí en CCH con un modelo de formación docente que está inspirado en un modelo que ha trabajado por muchos años, que trabajó muchos años el doctor Leonel Linet, y que se llama Redes Sociales de Innovación. En una red social de innovación, y aquí hay un punto muy importante porque para la definición de innovación nosotros estamos usando algo que nos ofrece no nada más estos aspectos abstractos de las ventajas o modalidades de innovación, sino un conjunto de indicadores que nos permiten hacer operativos los modelos. Y en este sentido, la práctica es un punto central de las redes de innovación. En las redes de innovación lo que vamos a tener son grupos que están trabajando, y que es lo que trata de ilustrar ahí ese dibujo, grupos que están trabajando en torno a un problema, pero lo más importante es que estos grupos participan activamente y siempre interrelacionados, por eso el modelo de red, en la constitución misma del problema. O sea, no se trata de que se diga hay un problema y se hace la red, sino en este caso, sobre todo por las circunstancias del CCH, que como ustedes pueden saber es un medio diverso, donde hay múltiples prácticas, donde hay múltiples formaciones docentes, múltiples contextos, porque aunque todos es un bachillerato, digamos, homogéneo en el sentido de decir CCH, no es lo mismo la práctica docente que estamos viendo en CCH Oriente, en Vallejo, en Azcapotzalco, perdón. Entonces, bueno, aquí los que saben de CCH, que salieron del CCH lo saben, es muy distinto ser del sur que de Vallejo, ¿no? Entonces, todo esto hace que uno de los puntos importantes dentro de un modelo de innovación tenga que reflejar la diversidad de prácticas.
Y eso es algo que nos interesa muchísimo recuperar como parte de este programa de interacción directa entre docencia y formación en este momento que es crucial, que es la actualización de programas y donde se tendría que estar dando la innovación. Entonces, bueno, el modelo de red social de innovación involucra todos estos puntos, definiendo la innovación como la incorporación desde la constitución del problema, la formulación de propuestas y la comunicación de las mismas. Si no se cumple con estos tres indicadores, nosotros podríamos empezar a tener como pues algunos indicios que nos dirían, bueno, aquí está fallando incorporación de personas, aquí está fallando formación, y con esto se pretende que el mismo profesor, la misma comunidad del CCH, en esta interacción que tenemos con bueno, los externos y los internos al CCH y a la práctica, podamos ver qué está pasando en las aulas. La siguiente, por favor. Y entonces, por eso es importante pensar que un momento de innovación va a ser este momento en que se le da al maestro o al profesor de CCH un nuevo programa que lo tiene que leer y que tiene que empezar a pensar dónde está lo nuevo del nuevo programa. Y entonces, ¿qué significa eso para la transformación de mi práctica en el aula? Pero que también está en coordinación con toda la institución. Y entonces ese es un punto importante en el que estamos viendo la conformación de redes. El objeto de este programa de seguimiento es sobre todo la práctica docente. Estamos viendo la innovación en la práctica docente y lo que necesitamos, así que es el otro eje, es tener así una sistematización a nivel colectivo. Sería imposible que fueran 5 o 6 investigadores los que hicieran esto. El CCH es enorme y la diversidad es enorme y eso es lo que queremos recuperar. Entonces la única forma que queda es incorporar al maestro como un docente que es a la vez investigador. Y entonces en este punto pues se tiene que hacer muchísimos ejercicios para tener la diversidad, pero también para tenerla sistematizada de manera rigurosa, porque si no nos sirve para darnos indicios y evidencias que, bueno, con el tiempo nos van a brindar el soporte para hacer otras transformaciones. Entonces, esa es la parte de diferenciación y esos son los ejes que seguimos. Entonces, la siguiente, por favor. Los ejes, pues bueno, ¿qué es lo que queremos reflejar? La complejidad del aula y de la escuela. Esa complejidad que, bueno, no sé cuántos sean aquí docentes frente al grupo, pero bueno, que está reflejada desde el alumno que viene de Izcalli o el alumno que viene de Milpalta, por ejemplo, como lo que pasa en el sur, que vienen de la diversidad de nuestros alumnos universitarios siempre es algo muy importante y por eso los maestros en cada lugar, y de hecho en el CCH hasta se puede definir por turno, ¿no? O sea, es muy distinto el turno matutino que el vespertino en CCH. Y eso es lo que se necesita saber para que en un momento dado se pueda hacer una transformación curricular que siempre está vinculada a lo global, a lo que está pasando en las transformaciones globales, en los sistemas educativos del mundo, pero por otro lado, en las prácticas específicas que se tienen que hacer considerando esta diversidad. Entonces, bueno, pues esos son nuestros ejes. La siguiente, por favor. Y pues el diplomado está diseñado, o sea, tenemos esta red donde están maestros reales en aulas reales, ¿no? Y tenemos un espacio virtual donde estos maestros confluyen para hacer dos cosas. Uno, el intercambio de experiencias, pero sobre todo participar de un programa de formación que tiene como objetivo darles estas herramientas de las que ya nos planteaba el doctor Salinas, de investigar su propia práctica y explorar esta innovación a partir de la actualización de programas. Pero la formación de los docentes se está dando en estos 3 puntos, que es la investigación, acción en red, que bueno, no voy a profundizar en estos, pero son pues grandes líneas donde se dan formas teóricas y metodológicas para investigar en el aula. Luego la incorporación de innovaciones tecnológicas en la escuela, que también es un modelo que se llama Puria, y por sus siglas en inglés, y por lo que es la investigación narrativa, porque también la recuperación de la experiencia tiene que retomar esta labor subjetiva desde el mismo maestro que dice, a mí me llegó el programa, yo cómo llegué a ser maestro. Aquí estamos teniendo, bueno, es uno de los puntos, el mismo profesor de CCH nos cuenta su vida como alumno, nos cuenta cómo se transforma uno en maestro de CCH y cómo eso a través de los años
pues va madurando en sí mismo. ¿Qué pasa con las cuestiones de actualización? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Qué han sido las cosas importantes? Y todo eso compartiéndolo en la red. Entonces, todos estos puntos son las herramientas que se les está dando, ¿no? Porque no es lo mismo que yo les narre una anécdota bonita acerca de mi experiencia como estudiante, a tener que producir un texto que permita la reflexión en torno a lo que pasa en mi aula. Entonces, estos son los 3 puntos del diplomado, y con ellos, pues lo que estamos haciendo es, del primer punto, seleccionar aprendizajes que propician la innovación de la práctica. En este momento estamos solamente preocupados por la innovación en la práctica, en el aula. Con eso estamos indagando los recursos y materiales didácticos que usan los docentes en dicho proceso, en todos los SH, bueno, básicamente en todas las materias de todos los SH, ahorita el doctor Monzoy lo va a decir, y conocer qué tipo de procedimientos de evaluación se llevan a cabo para saber qué es la innovación. O sea, yo como sé que me aparece un nuevo aprendizaje, yo digo, este es mi nuevo aprendizaje que aparece en el programa, voy a hacer tal práctica, o sea, voy a ponerles a resolver algo, o les voy a mostrar tal, depende de la formación del maestro, obviamente. Genero unos materiales, digo, esto está un bonito video, escojo no sé, de algún lugar, escojo una infografía, y con eso lo trabajo en mi aula. Pero a veces los maestros de manera individual nos quedamos ahí, no tenemos muchos elementos para decir, y realmente aprendieron, realmente cambió mi práctica, realmente se transformó. Entonces ese es el objetivo de la tercera parte. Entonces, bueno, el diplomado está así, y lo tenemos en esta plataforma digital que afortunadamente las tecnologías nos lo permiten, en la cual están colaborando los maestros en esta formación en investigación. Obviamente no es un diplomado centrado en objetivos, en contenidos disciplinares, aunque tenemos maestros de todas las disciplinas, y lo que se está haciendo es básicamente darles estas herramientas para documentar las prácticas, pero además teniendo un espacio donde las tenemos documentadas, ya digitalizadas, sistematizadas, y con el intercambio, que también ha sido muy interesante, de las propuestas y experiencias de docentes, porque a través de internet, a través de este diplomado, tenemos que ya el maestro de Vallejo empieza a ver cómo da la clase de química el maestro del sur o el maestro de Azcapotzalco, y qué cosas tienen en común y qué cosas son distintas. Y entonces en estas prácticas estamos apreciando esto. Bueno, hay unas fotos del tipo de cosas que se recuperan, hacen registro de su práctica, toman fotografías, toman algunos registros de los productos, eso se analizan, se buscan indicadores, y todo eso se está construyendo con aproximadamente 200 profesores del CCH y un grupo de 30 tutores, todos pues altísimos niveles de manejar esta interacción de las redes. Y ahorita pues creo que le paso al doctor Alberto Monzoy para que... Para continuar con esta plática, y pues me toca a mí platicarles cómo se está instrumentando. Y la instrumentación pues parte de lo que nosotros conocemos como grupos de trabajo. O sea, son grupos de trabajo formados por profesores de carrera, profesores de asignatura, que muchos de ellos ya tienen una larga tradición de trabajo. Estos grupos de trabajo es la organización, la unidad de trabajo para este planteamiento de investigar en el aula lo que consideramos la innovación. Estos grupos de trabajo lo que tienen como tarea es, del programa actualizado, una primera tarea es identificar y seleccionar argumentadamente esos aprendizajes, enfoques o contenidos que se le han propuesto en los programas de estudio, esas innovaciones que hacen que el programa esté actualizado. Esa es la parte esencial de estos grupos de trabajo. ¿Cuál va a ser algo tangible, perceptible, que va a ser comunicable, que va a permitir ir sistematizando y ir encontrando elementos de formación y elementos
de aspectos didácticos que pueden ser transmitibles. La parte del producto en ese sentido es elaborar y aplicar la estrategia o secuencia didáctica de la innovación para su análisis y mejora de la práctica docente. O sea, ellos tienen que, a partir de la terminología que usamos, la estrategia o secuencia didáctica, tienen que organizar su actividad en el salón de clases. Tienen que orientar, describir qué esperan, cómo lo quieren lograr, pero después contrastarlo con aquel planteamiento con lo que en verdad encontraron. Esa es la parte central, el soporte de este trabajo. Pero dada la complejidad de 5 planteles, con la cantidad de profesores, con la diversidad de prácticas, como ya se señaló, con las tradiciones que se han ido construyendo, esto tiene que coordinarse y aprovechar todas esas ventajas. Para eso, para coordinar la actividad por asignatura, por materia de los 5 planteles, se formuló un seminario que le llamamos Seminario Interplanteles por Materia. Lo está conformados por los coordinadores de los grupos de trabajo locales de cada CCH. Esta es una instancia también muy importante porque es la que pretende coordinar, actualizar, revisar los avances. Es por eso que decimos que es la instancia que revisa y articula las tareas de los grupos de trabajo. Y en esta articulación también ahí incide las actividades del diplomado, que como se señala en el diagrama, lo que intentamos señalar es que estas actividades del diplomado deben estar articuladas con las actividades de los grupos de trabajo. Esa puesta en práctica, esa elaboración, esas reuniones continuas que tienen en esta etapa, en esta propuesta, se piensa que pueden articularse con las actividades del diplomado. Pero otra vez, dada la complejidad y los objetivos que se tienen para lograr, es muy importante tener una conducción central. El encargado de esa conducción, de ver qué pasa, no nada más en las materias que participan, sino de todas las materias y en todos los planteles, se estableció una instancia que le llamamos Seminario Central. Este Seminario Central, los integrantes, bueno, está el director general, el doctor Jesús, están los coordinadores por asignatura, ¿sí? Estos coordinadores por asignatura son en su mayoría responsables de diferentes secretarías de la dirección general, y también ahí se incorporan asesores externos, en este caso como la doctora Luz. Insisto, este seminario central es el que va pulsando el desarrollo, va orientando, reorientando, sistematizando y dando lineamientos generales a los seminarios interplanteles. Hay una retroalimentación, una realimentación entre estos dos. Esta instancia de dirección nos parece muy importante porque es la que ha permitido ir corrigiendo, ir viendo el mejor desarrollo de este programa. Ahí hay un esquema muy breve de qué planteles, qué materias son los que han participado. En total tenemos 23 grupos. Como ven, este es un inicio pues real. O sea, no están todas las materias, no todos los planteles participan con el mismo número de integrantes. Bueno, pero así es el colegio. Y este es un inicio, pero está la confianza en el planteamiento, en la disposición de los grupos de trabajo, que esto tiene que irse consolidando.
como un aspecto ya para concluir esta cuestión de cómo se ha trabajado, en el mes de diciembre se realizó un primer coloquio. Este fue el intercambio de las tareas del primer semestre. Este tuvo el propósito de socializar estos resultados de seguimiento y evaluación de acuerdo con las propuestas de investigación que se realizaron sobre la práctica en el aula. Esos elementos que dio el diplomado. Ahí también se hicieron algunas pláticas, un conversatorio que trató de cómo dar elementos para el seguimiento y evaluación de los programas en el nivel superior, darnos una visión más general de lo que pudiera pasar en otras instancias. Aquí el producto que ya es comunicable es que se están elaborando las memorias, porque cada grupo de trabajo hizo una ponencia, hizo un resumen, hizo una conclusión de lo que habían realizado. Está por concluir la elaboración de esas memorias. Esas son las que consideramos que en esta primera etapa serían el objeto que nos permitiría comunicar resultados, y también un conjunto de carteles donde de manera muy gráfica, muy concreta, presentan los resultados que han tenido en este trabajo de este primer semestre. Sí, y bueno, para finalizar, ¿sí se escuchaba? Sí, para finalizar brevemente. No se escucha. Le pueden... ¿Sí? El doctor es el micrófono. Si no, No, es que ¿no? tienes un... Ah, Tenía. bueno, lo voy a dejar así. Se llamaba. Bueno, para terminar muy brevemente, algunas de las conclusiones que podríamos señalar de esta experiencia es que uno de los aspectos importantes de este programa es recuperar la experiencia desde la actividad en el aula, una de las componentes centrales. El poder sistematizar información que permita la mejora de la puesta en práctica y fundamente futuros cambios, porque parte de la actividad que se está haciendo de identificar un dispositivo innovador, después diseñar una estrategia para su aplicación, discutirla, analizarla individualmente y colegiadamente, analizar los resultados de eso y volver a aplicar, de acuerdo a los resultados de esa experiencia, nuevamente esa experiencia, y es un ciclo de investigación como es la investigación permanente de mejoramiento. Esto es lo que es una de las componentes centrales de este programa. Lo que se busca es fortalecer desde la investigación el trabajo colegial. Y abundando en algunas de estas ideas que hemos estado compartiendo con ustedes, pensamos que la importancia de investigar en red permite que cada docente indague no en solitario y en cada aula de manera fragmentada y aislada, sino en comunidad de innovación, en comunidad de práctica, y por ello sistematizar colegiadamente esa experiencia. También la oportunidad de sistematizar y reflexionar buenas prácticas permite no solo investigar, sino producir colecciones de experiencias a divulgar y volver a poner a prueba, como les decía, y de esta forma hacer memoria documentada de la operación del modelo que permita pues, compartirse socialmente con otras instituciones y seguir avanzando en ese proceso de investigación. La evaluación del programa y su sistematización está siendo propuesta desde la práctica, es decir, el objeto de análisis es qué está pasando en el aula y cómo podemos mejorar estos resultados. Y por ello, sus resultados no serán solo de escritorio o documentales, serán para mejorar las prácticas de aula, y esa es nuestra expectativa. Muchas gracias. Bueno, me toca a mí ahora. Sí. ¿Sí se escucha? Sí. Bueno,
Pues muchas gracias por las dos exposiciones. En lo que se animan todos a hacer preguntas, a mí me gustaría hacer primero una pequeña reflexión sobre lo que nos han compartido y lo que escuchamos ayer. Ayer se habló de qué es la innovación y de relativizar un poco lo que significa una innovación dependiendo del contexto. Hay cosas que son innovadoras para algunos y hay cosas que podríamos considerar que no son innovadoras, pero que en determinado contexto sí lo son, porque para esa comunidad en particular es una práctica nueva que viene a transformar la manera habitual de hacer las cosas. De todo lo que se expuso ayer y de lo que nos acaban de compartir, creo que nos queda claro que estamos identificando un problema. Todos los proyectos que nos compartieron hoy y muchos otros que tiene la universidad tratan de atender un problema que es algo no está funcionando en la manera de enseñar. Creo que esto es importante dejarlo claro. ¿Por qué? Pues porque si no, no habría tantas iniciativas y tanta necesidad de pensar y proponer y de tratar de buscar soluciones al problema. Algo no está funcionando. Ayer el doctor Bracho decía, el mundo que nos rodea cambió en los últimos 20 años de una manera impresionante y sin embargo nuestras aulas no han cambiado. Aquí cabría preguntarse dos cosas. Una, ¿necesitan cambiar tanto? Y si sí, ¿qué es lo que necesitamos hacer para que cambien? Entonces, tenemos un problema, hay oferta de soluciones y, por otro lado, creo que hay un problema que no se ha mencionado aquí, pero que se hace evidente, y es que en nuestro nivel educativo, que es el medio superior, no hay dónde formarse como docente. Tenemos entonces dos problemas. Algo de lo que estamos haciendo no funciona y hay una profesión de docente para el nivel medio superior y superior que no se estudia en ninguna parte. Y entonces estamos asumiendo desde las entidades esa responsabilidad de formar a nuestros profesores en algo que no recibieron fuera. Que lo hayan recibido fuera no es garantía de que funcione, ¿no? Tenemos muchos profesores de secundaria y de educación básica que también necesitan formación, pero en la universidad tenemos un problema muy concreto, no hay dónde estudiar y entonces estamos asumiendo desde la Dirección General del CCH, desde la Coordinación de Educación a Distancia, cómo formar a nuestros profesionistas que empiezan a jugar un rol de profesor. En las dos propuestas creo que está muy claro que queremos un docente un poco superhéroe, permítanme la licencia, ¿no? Tiene que saber muchas cosas, tiene que reflexionar sobre muchas cosas, saber de su disciplina, saber sobre su alumno, saber sobre cómo enseñar, mediar con las políticas nacionales, internacionales, institucionales. Bueno, y por otro lado, este docente que estamos queriendo no es, en mi opinión, no es un docente tan nuevo, digamos, hay cosas que se vienen diciendo desde hace mucho. ¿Por qué no lo podemos lograr o qué es lo que ha estado impidiendo que en este nivel educativo, esta es mi pregunta para los dos equipos de participación, queremos un docente crítico que promueva el aprendizaje, que pase de lo transmisivo a un modelo de enseñanza que, insisto, no es nuevo, que es promover la construcción de aprendizajes por parte de los estudiantes. Pero esto tiene muchos años. ¿Cuáles son las dificultades? ¿Por qué no sucede? ¿Qué piensan ustedes que obstaculiza, por alguna manera de decirlo, que este docente, que insisto, creo que a veces lo idealizamos demasiado y queremos un superhéroe, pero ¿qué es lo que ustedes identifican como obstáculos? Para que después pasemos a las soluciones. Doctor. Bueno, ¿se escucha, verdad? Sí. Bueno, una opinión, por supuesto, es una pregunta muy compleja, ¿no? Muy difícil. Yo creo que, bueno, un factor, ya lo comentaste, ¿no? O sea, un factor es el que en nuestro sistema educativo
no hay una institución que forme a profesor de educación media superior, como lo hay en otros países, ¿no? Que se estudia para ser profesor de educación media superior en alguna disciplina. Como todos sabemos, nosotros pues hacemos una carrera en física, matemáticas o biología, y después creemos que ya con eso nos formamos con un perfil profesional distinto, y después iniciamos porque nos gusta o porque es una opción laboral también, ¿verdad? Una combinación diversa de circunstancias, esa carrera. Y entonces, pues, en el mejor de los casos, reproducimos más o menos lo que nos inspiró en nuestra formación y vamos aprendiendo sobre la marcha. El esfuerzo que hacen las instituciones es muy valioso, ¿verdad?, de poder brindar herramientas teóricas, metodológicas para avanzar, pero bueno, eso realmente tarda tiempo y se va un poco sobre la experiencia avanzando. Ese es en nuestro contexto, digamos, en la UNAM, ¿verdad? Pero el problema es un problema mundial, un problema internacional. No podemos decir que estos problemas no existan en otros países y en otras sociedades. Quizás algunas están más avanzadas en el desarrollo de los aprendizajes en algunas disciplinas, claro, pero todo eso es también un entorno socioeconómico y cultural. Entonces hay una componente de este orden que también me parece que influye en los resultados que uno puede lograr en el aprendizaje. Entonces, el perfil del profesor del bachillerato, como se comenta, es un perfil complejo, diverso, que tenemos que ir construyendo porque necesitamos manejar muchos aspectos, pero también el desarrollo de la tecnología o el desarrollo sociocultural, etcétera, vuelve a imponer nuevos retos, nuevas situaciones que tenemos que enfrentar. Actualmente, bueno, hay un proceso muy importante del uso de la tecnología. Ese potencial es algo muy importante, pero no se trata nada más de adoptarla y aplicarla, sino el reto, como se ha dicho y se ha dicho en este mismo encuentro, en este mismo foro, pues tenemos que buscar la manera del uso adecuado de esas herramientas, de qué manera realmente puede suplir la atención de ciertos procesos de aprendizaje que no lo hacen los enfoques tradicionales, pero eso es un reto, un desafío que tenemos que enfrentar. Entonces, en resumen, yo diría que hay muchos factores que inciden en esta problemática de la docencia. Es una tarea muy compleja, muy rica, y que requiere, me parece, algo muy importante de vocación. O sea, que realmente el profesor no sea alguien que se va a dar la docencia porque no tiene otra opción. Eso yo creo que es un lastre muy fuerte, y que si hay una vocación, una identificación de que esta tarea es valiosa y que la quiere hacer uno, me parece que asume una actitud que puede contribuir a mejorar su práctica. Sí, Conchita. Yo creo que aquí tienes razón. Como lo planteamos, pareciera que es solamente un discurso. Pero en la práctica, los docentes hacemos mucho más de lo que planteamos. Quienes hemos sido docentes y tenemos una trayectoria como docentes, nos hemos enfrentado a las modificaciones de los planes de estudio, al dominio del contenido, a todas las asignaturas que tenemos que impartir cuando empezamos o según el número de horas que tenemos, a los diferentes grupos, al contexto donde trabajamos. Si trabajamos, por ejemplo, en la FES Aragón, en la FES Zaragoza, en la FES Tacala, si trabajamos en Ciudad Universitaria. O sea, hay una serie de situaciones que han impactado nuestra práctica como docentes. Ahora bien, el espacio para poder reflexionar, analizar, es lo que estamos buscando, para poder incidir de otra manera. Por eso en el modelo que se está planteando, que a lo mejor nos faltó precisar, que a partir de estos ejes se determinarán la serie de cursos que ya existen, por un lado, y por otro lado, se abrirán en función de las necesidades de los docentes. En cuanto a que no va a ser un curso secuenciado, primer curso, segundo curso, tercer curso, sino que habrá una flexibilidad para que lo formen. También consideramos
que no es solamente con estos cursos ni con ese tipo de formación cómo va a mejorar la práctica. Yo creo que se requieren otras condiciones, desde modificaciones curriculares, desde las modificaciones de los espacios, desde la situación laboral de los docentes, en fin, hay una serie de situaciones que están impactando o de factores que impactan la práctica, ¿no? Sí, ay. Levantaron los dos la mano. ¿Puede ir primero? Pues bueno, yo pues recuperando las dos intervenciones tanto del doctor Salinas como de Conchita, una de las cosas que creo que es muy importante es decir que no es cierta tu pregunta, o sea, que decir que no se ha logrado y que no tenemos ese profesor superhéroe, por eso creo que los dos han intervenido en eso. Sí tenemos profesores superhéroes que hacen todo, que tienen una práctica, o sea, del siglo XXI y más, que además es sensible, situada, constructivista, todos los montes teóricos que quieran ponerle, y los tenemos. Y pues yo creo que ese es uno de los puntos más interesantes que creo que ya marcaba el doctor Monzoy al decir, hay una tradición, y sobre todo en el CCH, eso es lo que se está recuperando. Esto de los espacios, como decía Conchita, que se buscan espacios donde los maestros puedan compartir y transmitir. La parte más importante, por ejemplo, del modelo innovador desde la época de Pablo González Casanova ha sido la tradición del CCH. Y esta idea que va más allá de soy del CCH, grito la porra, sino es cómo se transmite a través de estos ejes que decía el doctor, grupos académicos colegiados, donde se incorporan los profesores de carrera que ya tienen más años con profesores más jóvenes. Este es un modelo de formación que tiene el CCH y que se ha perdido en muchos lugares. Cuando pierdes eso, pierdes la tradición y pierdes estas dos cosas que, bueno, creo que esos son los dos objetivos del programa, es la tradición y la diversidad. Porque sí es cierto que también hay maestros que pues se enseñan de una manera como que ahora diríamos, bueno, pues no incorporan tal y tal innovación, pero no hay esa diversidad y entonces ver esas ventajas que tiene. Y bueno, yo diría como a ese matizar, ¿no? Más bien la pregunta en que sí hay esos superhéroes, pero lo que nos está faltando son mecanismos de transmisión de esa experiencia, porque lo decía el maestro, al final en las conclusiones era el maestro al final se queda muy solito. Dices, ay, hice algo maravilloso y ni siquiera tengo forma de comunicárselos a mis compañeros porque lo que cambiamos de salón, nos saludamos, nos enteramos de 2 o 3 cosas y ya, y no hay el espacio colegial. Conchita. Creo que una de las cosas que están aquí puestas en estas experiencias es la metodología con que son abordadas. Me parece que, inclusive me atrevería a decir que como metaprocesos innovadores, están permitiendo que el docente asuma una forma de fortalecer su docencia de una manera diferente. No es meramente instrumentar la docencia. Creo que uno de los elementos con los que coincidimos es generar una reflexión sobre la práctica, es generar comunidad de práctica, comunidad de aprendizaje, es generar reflexión en torno a esa práctica y llevarlo al escenario vivo que es el aula viva. O sea, no es que estemos en el dogma de lo que es el deber ser de la docencia, sino que en el caso de nuestro modelo no detallamos porque está en construcción evidentemente, pero llevamos al docente desde que se pregunte qué está haciendo él en torno a su práctica, comparta con los demás lo que él piensa sobre su práctica y construya un nuevo saber o genere un nuevo saber con su comunidad. Entonces, creo que como metaproceso innovador, si se me vale la expresión, está dando lugar a que el docente en este caso asuma su docencia desde una manera diferente, no copiándole modelos, no copiándole, te tienes que parecer a este que está al lado de ti, porque inclusive como seres humanos somos tan diversos como cabezas en el mundo, pero lo importante aquí ha sido coincidir en el tema de la metodología innovadora para fortalecer esta docencia. Sí, tal vez en otros escenarios nos decían, bueno, sí, quieres un Superman, pero cuando nosotros le preguntamos al docente para qué se ha formado, el docente te hace una lista interminable de las experiencias que ha tenido de educación continua, que muchas veces quienes los coordinamos o los dirigimos no volteamos a mirar, y el docente está ávido de seguirse manteniendo activo
innovador en su práctica, que también es merecedor de un espacio propio y de un espacio que fortalezca esa docencia. El sentido básico de esta propuesta es eso, fortalecer la docencia, y reitero, sin que sea meramente un multiplicador de docentes iguales, ¿no? Sino que vamos a hacer y vamos a dar lugar a la individualidad también, ¿no? Bueno, era nomás para hacerlos hablar, ¿eh? No crean. Yo también soy docente, creo que sí somos superhéroes en un sentido. Creo que hay muchos docentes que hacen las cosas muy bien y un poco lo que quería era como que sacaran un poco más de las dos propuestas que coincido, Conchita, tienen un punto en común, que es en esto que yo digo, no hay dónde formarse para ser docente más que en el aula, que finalmente así es. Y es el aula la que nos da el espacio de formación implícita o explícitamente, digamos, porque muchos de nosotros empezamos con una lista de grupo, una bendición y pues ahí está tu grupo, ¿no? Entonces, bueno, creo que coinciden las dos perspectivas y aunque yo aquí estoy como moderadora y no como invitada, mucho de lo que nosotros hacemos en la coordinación de tecnologías para la educación en la DGTIC tiene el mismo punto, que es la práctica docente. Entonces, creo que esa práctica es la que necesita ser reflexionada y que nada va a llegar al aula si no la formación no se imparte, por así decirlo, dentro del aula, es decir, acompañando al docente en su propia experiencia de trabajo. Vamos a ver si hay preguntas, porque ya hablamos demasiado y el doctor. Sí, puedo. ¿Alguien tiene alguna? Sí, hay un montón. A ver, espera. Sí, puedo responder una pregunta. La pregunta y que me voy. Ahí van los micrófonos. Digo, si es que puedo, pues, preguntan algo que no. Pues. No, perdón. Bueno. Sí, sí, ¿verdad? No sé, si había algo. Sí. Es que no veo quién tiene el micrófono, perdón. Ah, ya. Acá, Aquí, empezamos aquí. ¿Quién va allá? Voy primero. ¿Tiene un botoncito abajo? Allá está abierto el micrófono. Empezamos por aquí, que ya está abierto el micrófono. Bueno, buenos días. Otra vez vuelvo a participar. Soy el profesor Arturo Rodríguez. Y una de las características que tenemos los profesores de la Universidad Nacional es que el 90% de los profesores de la planta docente somos profesores de asignatura. Bueno. Entonces estamos inmersos de alguna manera, por ejemplo en mi caso, en la Facultad de Ciencias Políticas, en el CCH Sur, en el sistema de universidad abierta y a distancia, y entonces hemos experimentado con todos los modelos. Los sábados y domingos vendremos tamales y pancita. Entonces hemos experimentado con todos los modelos, en línea, ¿no? Que era una de las preguntas que se hacía ayer. ¿Cómo podemos, de alguna manera, vehicular que el alumno UNAM tenga la posibilidad, de acuerdo a sus nuevas capacidades y habilidades, que tienen que ver directamente con la tecnología? Muchos de nosotros, los profesores, somos migrantes tecnológicos. Empezamos nuestra carrera con una máquina Remington desbalanceada, porque teníamos que jalar para que las letras mayúsculas y minúsculas se nivelaran. Estos muchachos no conocen las máquinas de escribir. Cuando uno les habla de un cassette, se burlan de nosotros, o cuando les decimos a nuestros hijos apaga la videocasetera, se nos quedan viendo con cara de ¿eso qué es? Entonces, estos muchachos, los que están ahora, los que están en el SUA, los que están en la licenciatura, los que están en el bachillerato, pues son nativos tecnológicos. Entonces yo creo que aquí, como decía la doctora, es que la tecnología nos ha rebasado y los profesores nos hemos tenido que ir adaptando, porque los alumnos vienen revolucionados con un chip distinto y con más megas en la memoria RAM, cuando nosotros ya tenemos Alzheimer. Entonces ya la memoria se nos borra y decimos, ¿y eso qué es? ¿O de qué me estás hablando? Estamos dando la clase y ellos ya están bajando el libro en PDF, ¿no? Cuando nosotros teníamos que irnos a formar a la biblioteca y llenar una papeletita. Entonces, ¿cómo nos vamos adaptando nosotros, los profesores, tratando de incorporar esa tecnología?
tratando de incorporarnos a estos grupos de discusión colaborativo con los profesores, ¿no? Para ir construyendo y asimilando esa innovación tecnológica al aula y al quehacer cotidiano académico, ¿no? Porque los muchachos están más en el CCH, y como decía la profesora, pues de CCH a CCH sí hay una gran diferencia, del sur a Azcapo es una gran diferencia, pero hay algo que los identifica: el uso de la tecnología. El uso de la tecnología y la diferencia que hacen de ese uso de la tecnología. Entonces yo creo que aquí lo que tendríamos que ver, como decía la doctora, algo está pasando, pues sí, y es cómo incorporamos esta tecnología, y cómo innovamos con esa tecnología. La UNAM ha tenido el acierto de crear la MADES, que es esta maestría en educación media superior, para ir supliendo ciertos huecos, pero muchos profesores de licenciatura nos fuimos formando con los cursos de GAPA, ¿no? Ahora aprende a usar el Excel, ahora aprende a usar esto, ahora aprende a dar clases, ahora en todos los cursos de CUAE, ¿no? Ahora aprende a dar clases en línea. Así es como nos hemos formado. Y así es como de alguna manera hemos podido interactuar en el aula con los alumnos. Yo creo que, como lo están haciendo en diseño industrial, sí va a haber la necesidad de un aula del futuro, porque los alumnos que están ahorita en secundaria o los que están en primaria son los que dentro de 9, 10 años estarán en la UNAM, y la tecnología se está rebasando de manera exponencial y va a requerir de un docente que ya está, porque estamos nosotros enfrentándonos a eso, que sea totalmente pues hiperrevolucionado, porque luego los alumnos son bien canijos, se le preguntan a uno para ver si realmente sabe o qué está haciendo uno. Gracias. Sí. ¿Qué? Bueno. Ahora sí. Perdón por hace rato interrumpir al maestro. Bueno, antes que nada, muy buenos días. Mi nombre es Luis Pastor, soy secretario técnico de la Facultad de Música. Se me ha hecho sumamente interesante todo esto que han ustedes planteado, tanto lo del diplomado como este nuevo modelo que se plantea de docente, que pues apunta no nada más al futuro, sino yo diría al presente, ¿no? De lo que estamos viviendo al día a día. Mi pregunta concreta, para no alargarme, es ¿qué se ha podido hacer o cómo han ustedes lidiado no con el problema tecnológico, que como decía el maestro, somos migrantes digitales, o con el problema metodológico que se lleva a cabo, sino con la resistencia natural que existe en la mayoría de nuestros docentes, porque es una realidad, ¿no? Sabemos que muchos profesores caen en una zona de confort, como decía el doctor, cuando no hay una vocación, muchas veces lo que se quiere es simplemente llegar y quedarse en un punto. Bueno, la innovación por sí misma no nos permite eso. Desgraciadamente sabemos que se da. Y las resistencias a veces son fuertes, que incluso puede llevar a problemas ya más de tipo laboral y demás cosas, ¿no? ¿Cómo han ustedes podido motivar, invitar y hacer que los profesores realmente se comprometan a este tipo de trabajo? Quiero leer una pregunta porque me la pasaron por escrito, pero es para el doctor Salinas y se tiene que ir, entonces la voy a poner como parte de estas 3 primeras preguntas para que pueda participar el doctor y salir corriendo, tiene que ir a un evento. Gracias. Nos preguntan si la UNAM sería la matriz o el ejemplo para hablar de educación en referencia a otras instituciones de educación superior. Y no entiendo bien la pregunta, dice, si bien la UNAM es un modelo, ¿qué podemos pensar fuera de la UNAM? La pregunta de Demetrio Valdés, de la Universidad Inca de México, de la carrera de Administración del Tiempo Libre. Y no sé si está presente y nos pudiera aclarar un poquito la pregunta. No sé. Perdón, no sé si capté bien la
la pregunta es ¿qué pensaría sobre Si la el UNAM papel de podría la ser UNAM en el como modelo para otras contexto instituciones. general? Bueno, pues yo creo que todos sabemos la gran importancia y valor que tiene la universidad en el contexto nacional y en contexto internacional, ¿no? Es una universidad, pues, evidentemente de gran valor y que está explorando en su docencia. Yo creo que uno de los factores importantes de la UNAM es que tiene su bachillerato como parte de ella. Yo creo que este es un gran valor de la universidad y eso nos permite nutrirnos de esa pertenencia a la universidad para enriquecernos en el vínculo y en el contacto que podemos tener de manera muy natural con facultades, centros, institutos, ¿verdad? Y compartir esas experiencias de formación. Yo creo que ese es un valor muy fundamental, muy importante de la UNAM. Y en este caso, el bachillerato en particular, ambos bachilleratos son, me parece, extraordinarios. En particular, digamos, el Colegio de Ciencias y Humanidades, como yo decía en la presentación, nace bajo la perspectiva de constituirse como un motor innovador en la enseñanza. Y ese reto lo ha asumido la población docente del colegio a lo largo de 45 años de manera evidentemente diversa y dispar, porque no todo es homogéneo, pero una amplia población de docentes siguen marcando su docencia en esa perspectiva, en la perspectiva de tener en el centro de su labor el estudiante, los aprendizajes del estudiante y tratar de no reproducir simplemente la información, sino contribuir a generar aprendizajes significativos. Y me parece que la visión del modelo educativo del colegio desde su origen comparte esas directrices que ahora son muy generalizadas en el mundo actual y nosotros hemos buscado caminar desde hace 45 años en esa dirección. Yo creo que eso aporta algo como parte de la universidad a nuestro país. Y la resistencia de los docentes. Bueno, y de la resistencia, yo creo que es un fenómeno generalizado, ¿no? Siempre el cambio resulta algo difícil de asumir por diversas circunstancias. Entonces, siempre hay, digamos, yo diría que alguna población que puede tener esa característica, yo creo que es menor a la que se compromete por seguirse formando, por seguirse actualizando, y que las tareas que buscamos hacer es alimentar espacios de interacción, ¿no? Yo creo que en la medida en que el profesor encuentra una vida académica interesante y rica, se va compenetrando y se va motivando a avanzar en esa dirección. Yo creo que ese es el esfuerzo que ha hecho el colegio, ¿verdad? El promover el trabajo colectivo, el trabajo en grupos, el trabajo colegiado, y creo que eso contribuye a ir incidiendo, digamos, en quienes sienten reservas para actualizarse, pues que de alguna forma, si el ambiente en el que se está viviendo marca esa dirección, es más fácil que se involucren, ¿no? Entonces, es lo que tratamos de hacer en el colegio, promover ese tipo de espacios de discusión y de interacción. Sí, pero yo me voy a tener que disculpar, me da mucha pena, pero... Sí, no te preocupes. Pues muchas gracias. Muchas gracias, pero mis colegas que... Quedan aquí. Gracias. Una disculpa. Sí, Bueno, con la intención de tratar de dar más elementos de cómo se ha superado esta resistencia. Bueno, de entrada no la hemos superado del todo, ¿no? Si ven ahí los datos que tenemos, pues no están todos los grupos ni todas las materias, pero creo que la forma de superarlo, y ese es un problema que creemos que es de conducción, es en la claridad de lo que van a obtener. Si así como está planteado, decimos que este profesor va a obtener como producto, como elemento de su hacer, esa reflexión del trabajo en el aula. Esa reflexión del trabajo en el aula la puede recuperar y la puede enriquecer. Creo que ese es el aspecto central con el que podemos contribuir. Definitivamente la resistencia de los profesores tiene muchas vertientes, tiene muchos ejes, pero en este caso
lo que nosotros tenemos que hacer para ir reduciendo esa resistencia es la pertinencia de la tarea, la calidad del resultado y sobre todo recuperar el trabajo, la experiencia, lo que llamo yo la tradición que muchos grupos de trabajo han tenido. Yo creo que encauzar, reencauzar, enriquecer esa tradición es la manera, una de las formas, desde este proyecto, como se puede ir reduciendo esa resistencia. Pues prácticamente creo que como proceso innovador, como experiencia innovadora, de pronto también se da un proceso disruptivo, ¿no? Y todos como humanos estamos pues resistentes muchas veces al cambio, ¿no? A las innovaciones. Y me parece que cuando logramos, dijera fulán, que ese docente o ese colega se vuelva agente de la innovación, tenemos un camino bastante amplio recorrido, porque entonces es el que propaga y propicia de manera multiplicada, válgase la redundancia, esta innovación que nosotros estamos proponiendo, ¿no? Desde la CUAED en el terreno de la educación continua para docentes, no solo atendemos a los docentes de nuestra casa de estudios, hemos tenido la suerte de atender a docentes de otras universidades, atender a docentes de otros niveles educativos y como proyectos extraordinarios a inclusive entidades a nivel gubernamental, y nos percatamos que el docente en general, como una cultura académica en general, pues sí se confronta quizás a un alumno nuevo o a un alumno medianamente empoderado de tecnología, pero nosotros tenemos la ventaja, ¿no?, de que podemos identificar esas áreas de oportunidad. Sabemos que los estudiantes, una gran desventaja que tienen es que no leen y no escriben y no se expresan como debieran hacerlo en un nivel educativo como el nuestro. Y creo que una de las áreas de oportunidad como docentes es irlos seduciendo a ciertas estrategias que también le permitan generar esas fortalezas, ¿no? Creo que hay muchas cosas por hacer, pero en esencia la docencia de esta universidad pues es evidentemente el reflejo de muchas universidades, ¿no? Ser una universidad nacional, ser una universidad que como área sustantiva, además de la docencia, tiene la investigación, la vinculación, pues existen muchos mecanismos de poder encontrar áreas de colaboración con otras entidades, ¿no? Y no solo la universidad en nuestra entidad, sino de otras más entidades, ¿no? A nivel nacional, internacional. Bueno, ahorita seguimos con las preguntas. A mí me gustaría agregar la resistencia al cambio, como dijo Conchita, es natural, ¿no? Y una de las cosas que creo que hay que tomar en cuenta es que, primero, que es natural, por tanto va a haber resistencia y entonces no hay que sorprenderse de que la haya. Y hay cosas que se pueden hacer frente a esa resistencia. Una de ellas es, que decía el doctor, reconocer en el otro lo que ya sabe. Reconocer en el otro las fortalezas. Y reconocer junto con el otro el problema para el cual se está buscando una solución, porque si no, una innovación parece una imposición. Cuando parece una imposición, entonces no hay nada que hacer, ¿no? Va directito al fracaso. Y otra cuestión que yo considero importante es el acompañamiento durante la implantación de cualquier novedad, ¿no? Llegar con un nuevo diseño curricular, dejárselo en el escritorio al profesor y decirle, bueno, a partir de ahora vas a ser un docente nuevo con un nuevo diseño curricular, no, pues está visto que no funciona. Digo, hay mucho estudio de cambios curriculares sin acompañamiento que no llegan al aula, ¿no? Entonces, pues la resistencia también requiere de acompañamiento y de facilitar. Me gustaría retomar algo que dijiste, Conchita, hace rato. Sí somos superhéroes los docentes, pero yo creo que la institución tiene que hacerse cargo de que hay condiciones que deben cambiar, ¿no? Y que no se le puede pedir todo a la voluntad del docente. Porque si bien hay docentes que pueden hacer de todo en las condiciones actuales,
pues yo creo que sí hay que entender que hay que cambiar condiciones, las que tú decías, para que pueda realmente ejercer su profesión. Y creo que eso también hará que haya menos resistencias por lograr vincularlo. Sí, y yo creo que, perdón, en ese sentido, el docente debe de encontrar el sentido de su formación, debe elegir, ¿no? Tiene la posibilidad de elegir, pero debe encontrar para qué lo estoy haciendo, por qué me estoy formando, por qué quiero, qué utilidad, porque hay que ver la utilidad también de los cursos. Si bien no estamos por una formación meramente instrumental, pero al docente lo que le preocupa es resolver problemas. ¿Cómo resuelvo un problema? ¿Cómo abordo una situación específica? Entonces, en esta búsqueda de darle sentido a su práctica y a los propios cursos, pues ahí es donde podemos incidir, ¿no? Sí, perdón. Ay, perdón, es que no veo el micrófono. Sí, buenos días, tardes. Frida Sacaula, coordinadora del Consejo Académico del Bachillerato. Yo quisiera plantear 3 puntos que me parecen fundamentales. Los iba a formular como pregunta, pero lo puedo hacer para destacar los documentos que existen en el Consejo, precisamente para efectos de seguimiento de la implantación de planes y programas de estudio. El primer documento se encuentra en el sitio del Consejo, cap.unam.mx, son los lineamientos generales para el seguimiento de la implantación y operación de los planes y programas de estudio. Este documento es un documento, me parece, muy completo, que tiene 3 grandes ámbitos, que es el de la gestión académica, la infraestructura, servicios y los equipos, el programa de formación docente y el aspecto de la aplicación, en donde se sitúa esta investigación de la que hablaba el doctor Salinas. Este documento lo encuentran, repito, en la parte de documentos del Consejo Académico del Bachillerato. Enseguida, también poner a su disposición los instrumentos electrónicos con la ayuda de la DGTIC, que se pusieron en operación para el análisis de la congruencia interna de los programas de estudio del bachillerato de la ENES Morelia. Están a su disposición también y son muy útiles para valorar la congruencia interna de los programas de estudio. Y por último, el núcleo de conocimientos y formación básicos del bachillerato. Creo que en este momento en que se realiza la actualización de programas de la Escuela Nacional Preparatoria, del CCH y del bachillerato a distancia de la UNAM, sería muy importante tener como telón de fondo lo que este documento plantea en términos de aprendizajes en la educación media superior en el contexto del bachillerato de la UNAM. Y por último, insistir en que a estos programas fundamentales de los que han hablado de formación docente, habría que añadir un punto también fundamental que se señalaba ya también en la ponencia del doctor Salinas, de las didácticas específicas. ¿De qué manera todo esto se concreta para la enseñanza de la historia, de la química o del lenguaje? Tienen, me parece, diferentes concreciones y además los desarrollos disciplinares son los que dan la pauta para la actualización curricular. Es decir, los grandes avances disciplinarios tienen que estar también como telón de fondo en esta actualización. Así las cosas, veremos que las maestrías en educación media superior que se imparten actualmente son ya
programas que están en operación y que bien podrían participar para evaluar esto del seguimiento curricular. Gracias. Sí. Bueno, agradecemos estos comentarios que hacen sobre los lineamientos que tiene el CAP, porque pues nos permite ubicar en qué sentido y cuál es la orientación principal la que estamos haciendo. Sí, en verdad los planteamientos que dicen de seguimiento y evaluación tocan muchos aspectos. Institucionalmente se están tocando, pero referido a este de seguimiento y evaluación de los programas del tronco común, queremos hacer énfasis en su aplicación en el aula. Este es un problema de suyo ya difícil, porque tenemos que, por un lado, ir recabando esa información metódicamente, sistemáticamente, de lo que hacen los profesores en el aula. Ese es un indicador que tiene que estar en el seguimiento y en la evaluación conjuntamente con todos los otros aspectos que institucionalmente deben de cubrirse. Pero en esta primera etapa y en este programa estamos haciendo énfasis en esto de recuperar primero cómo están leyendo, cómo están percibiendo los cambios que se proponen. Eso es lo que de alguna manera le estamos llamando que detecte la innovación en los programas. Y si consideran que no la hubo, pues que reflexionen y digan por qué no lo hubo. O sea, no es necesariamente la respuesta debe ser sí. Y creemos que esta propuesta de estar desde la práctica puede enriquecer otros elementos. Por ejemplo, el uso de la tecnología, que también lo tocamos, y la incorporación de esto último que decía de los desarrollos disciplinarios. Yo creo que las propuestas de nuevos aspectos de la disciplina sería muy provechoso, sería muy rico si los encontramos desde la actividad en el aula. Más allá de otros aspectos, creo que este programa, como parte de las conclusiones que también ya se mencionaron y del propósito del mismo diplomado, es centrarnos en ese aspecto que consideramos fundamental en el desarrollo de los docentes y de los alumnos. Gracias. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Todavía? Hay más preguntas. Sí, ¿me escucha? No. ¿Hola? No, yo quisiera decir algo. Pues aquí está. Okay. Muy rápidamente, muchas gracias por atender mi pregunta. Soy Lilian Dabdú, egresada, docente, jubilada de esta máxima casa de estudios. Me interesaría preguntarles cuál ha sido la experiencia con estas innovaciones, con este trabajo con los docentes, si han tenido la oportunidad de recoger las experiencias y las opiniones de los estudiantes. ¿Cómo han vivido ellos estas prácticas docentes innovadoras? Bien. Sí, yo. Hola. En este momento la voz cantante es la de los profesores. Y eso también ha sido variable porque varios de los profesores, y en esta recuperación, parte del registro de la actividad en el aula ha sido qué piensan los alumnos. Y entonces, bueno, pues no me quisiera así, por ejemplo, pensar un poco en esto de cómo se concreta. Y ha sido dos estrategias, una en historia y una de química, que nos han mostrado de una manera, bueno, y otra de redacción, que nos han mostrado de una manera muy clara lo que les está pasando a los estudiantes. Y voy a usar la de redacción para no alargarme. Ahora en redacción los alumnos tienen que ser mucho más productores que lo que éramos hace 30 años, ¿no? Entonces, una de las cosas que les están enseñando es mucho de la cuestión creativa dentro de la literatura, y hay un ejercicio donde tienen que hacer finales. Para no hacerles el cuento largo, que se trata de eso, lo que hacen es que les dan un pedacito de un cuento,
y los alumnos tienen que crear el final sin haber leído el final del cuento. Y por ejemplo, muchos de los reportes que hacían los alumnos eran, es que yo lloré porque no era como mi final, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de cosas es cuando dices, ese es el maestro, que es el superhéroe, que te lleva esa información del alumno, así como hay alumnos que sí nos han dicho, pues no sirvió porque nos faltó, por ejemplo, la de química nos decía, yo cuando hicieron esta actividad vi que los alumnos estaban muy entusiasmados con este punto, pero no habían entendido una diferencia entre tal y tal concepto, que yo creí que ya estaba superado. Entonces, eso se está colectando ahorita, es parte de estas experiencias que hablaba el doctor, que van a ser de las memorias, que esperamos que, bueno, pronto se publiquen, porque yo creo que sí, hay mucho donde se puede ver, y sí, la opinión de los alumnos es una de las que muchos maestros sí están recuperando, pero es parte de su investigación de ellos. Bueno, nos queda la última intervención porque tenía la palabra Conchita y ya se nos acabó el tiempo. A mí me parece importante historizar los procesos de formación de los docentes. ¿No se escucha? ¿No? A ver, otra vez, ahora sí. Historizar los procesos de formación de los docentes. En la UNAM ha habido grandes esfuerzos por formar a los docentes. Tuvimos la Comisión de Nuevos Métodos, tuvimos el Centro de Didáctica, tuvimos CEUTES, tuvimos el CICE, tuvimos el PAS. En fin, cada vez se fue ampliando, desaparecen unos, aparecen otros. Sin embargo, yo creo que las condiciones y el contexto para los que se realizaron estos proyectos, se impulsaron, eran otras. Creo que aquí lo importante, ya me parece necesario, compartir esas experiencias en este contexto, en este momento, y recuperando todo esto que se ha dicho, la normatividad, tenemos un marco de docencia, tenemos una serie de reglamentos, pero realmente ¿qué hace el docente en el aula? ¿Cómo se siente el docente en el aula y cómo lo va resolviendo? Creo que esto ha sido una de las preocupaciones que se han puesto de manifiesto en los últimos tiempos en cuanto a la formación de los docentes. No solamente determinar qué debe de aprender, qué debe de hacer, sino qué requiere para su práctica a partir de su experiencia y de sus necesidades, ¿no? Bueno, se nos acabó el tiempo, perdón para todos los que tuvieran alguna otra pregunta, les pido que si la quieren pasar por escrito, con mucho gusto para que nuestros ponentes las conozcan. Vamos a ir a un receso y nada más para terminar, creo que nada más claro que los docentes son la clave fundamental en cualquier innovación educativa que se quiera promover, echar a andar, y pues felicidades a todos los docentes que hacen posible esta universidad. Agradecemos su atención a esta sesión y les indicamos que procederemos ahora a un receso de 20 minutos. Los invitamos a estar de regreso en este lugar a las 12:15 para el inicio de la segunda mesa de trabajo. Muchas gracias.